Hola chicos, disculpad que llego tarde, solo os voy a enseñar un momento el por qué he llegado tarde, ¿vale? Y espero que me perdonéis por el hecho de llegar tarde. A ver, mirad, todos los que seguís a Pelapel, aquí los tenéis grabando. A María, María, Dani, hola. Chao. Espera, que no quiero matarme en el proceso, estoy abriendo la puerta. Chao. Adiós. Bueno, ahora voy a invitar a Diane, que está esperándome, y yo me voy a poner en un sitio más tranquilo para poder hablar con él, porque realmente ha coincidido justo que tenía que ayudar a Pelapel con el directo justo a la hora, así que me toca hacer dos cosas a la vez. Vámonos a invitar a Diane. Venga, vámonos. Espérate. Enviar. Voy a intentar no destrozar nada a mi paso, porque cuando hablas y miras a la cámara, muy posible es que te termines cayendo o tirando algo. Estoy llamando a Diane. A ver, espérate. Sí, se me va a quedar quieto, por fin. La cámara. A ver, estoy esperando a Diane que se conecte en directo. A ver. No se quiere quedar quieta mi teléfono, ¿eh? No, y tu tía. A ver. Yo he hablado con Diana hace nada, un minuto, y me ha dicho que estaría esperándolo. Así que vámonos. Voy a escribirle con mi ordenador. Un momentito. Diana, toc toc. Bueno, a ver si consigo corregir esto. Un momentito. Ahí, se ha quedado por fin. A ver. Mira, Diane me ha escrito. A ver qué me dice. Ah, ¿ya estás metida ya en el live? Sí, estoy medida en el live. Ahora te invito. Otra vez. Hola, ¿qué tal? Es que muy contenta de tenerte aquí. Te veo de lleno en la peluquería. Estamos activos. Sí. De hecho, antes de conectarme, estaba grabando para Pelapel. Bueno, siempre le ayudo. Y no lo has visto porque yo pensaba que estabas en directo y colaborarías, pero no lo has visto. Eh, Les he dicho adiós a Dani y a María, que están ahora terminando de grabar y tal. ¿Cómo estás? Todo bien, todo acá. Ahorita yo estaba terminando de cortar un perrito y ya me metió aquí en la ¿Pero web. domingo trabajando o qué es eso? ¿En serio? Sí, claro. 24/7. Wow, esto es dedicación, porque realmente, normalmente, bueno, claro, es que yo entiendo que tengo una visión un poco europea del asunto, y en Europa, pues claro, los domingos es como no trabajamos. Pero bueno, yo digo que no trabajo, pero yo estoy aquí, llevo desde el viernes, sábado y domingo grabando con Roberto, con María y con Pelapel, así que tampoco es que haya descansado mucho. Ah, no, sí. Sí, sí he visto, ¿no? Sí estaba viendo. Estaba checando los Sí. trabajos de Roberto. Muy chévere trabajo también él, ¿no? Es que Roberto es todo un referente, es una persona que lleva toda la vida, y de hecho le he aprovechado su conocimiento para hacer que lo publicaré entre hoy y mañana. Simplemente estoy corrigiendo ortografía y tal. Un post con todos los estándares oficiales de raza del caniche, y vamos a intentar pues, poner por escrito todo este legado que tenemos en la peluquería canina, de verdad.
Y me alegra un montón que tenerte aquí porque, de hecho, la visión de Blog Groomer, para los que no lo seguís, es unir a todo el mundo a la peluquería canina. A mí mi objetivo es presentarles a toda la gente los groomers que hay a nivel mundial porque gracias a una marca comercial peruana me di cuenta que realmente mm, como es muy complicado venir a Europa a competir y es muy difícil para nosotros ir a vuestros países, pues al final nos conocíamos bien poco. Entonces, gracias a eso, pues empecé este proyecto que se llama Blog Groomer y que lo que intenta es ayudaros. Realmente ayudaros a vosotros y daros el apoyo a los peluqueros que lo necesitáis. En breve, pues estaré hablando de postura corporal en la peluquería y todo lo que necesitáis para precisamente trabajar. Y me parece perfecta esa iniciativa que tienen de parte de ustedes, ¿no? Y así nos unimos unos con los otros, pues, y así nos ayudamos a El, aportar todo el eso, ¿no? Para crecer todos juntos. Es que el objetivo realmente es que vosotros ganéis en confort, o sea, porque a ver, la peluquería canina es como aprender un montón de razas muy rápido y realmente a veces olvidamos cosas importantes porque a mí lo que me preocupan son los peluqueros y su salud realmente. Porque si te fijas, Diane, los peluqueros estamos siempre más pendientes de los perros que de nosotros mismos. Eso sí es verdad, eso le pasa a uno, ¿verdad? Eso sí es correcto. Entonces, yo me preocupo de La vosotros. Ya sé espalda. que vosotros os ocupáis de los perros. O sea, es como, voy a ocuparme de los perros a través de los peluqueros, para decirlo así. Pues vamos allá, porque yo quiero conocerte un poquito y, bueno, dinos, ¿tú eres peruano, me equivoco? No, no, yo soy venezolano. Vale. Yo soy venezolano y ya tengo aquí en Perú radicando ya casi 6 años, llevo yo acá. Vale. Sí, ya Ostras, llevo. ¿y en Perú dónde? Porque mira, Manolo, Edwin Castillo dice, Mano, ¿dónde queda tu local para llevar a mi bichón maltés? Ah, en Puente Piedra estamos ubicados. En Puente Piedra, sí, en Lima. Ujú. Y bueno, Vale. sí, radico ya aquí en Perú casi 6 años ya y la verdad todo chévere acá con los peruanos, chévere, yo soy peruano también. Vale, De me Perú. encanta además tu onda y tu tal. Yo te digo una cosa, Tian. Si algún día me haces bailar, verás que soy una patata bailando. Y yo cuando te veo ahí con todo el flow en el de esto, digo, No, guay, ya me gustaría a mí. te tienes que dejar llevar por el flow nada más, te dejas llevar por el flow, por la música y comienzas a bailar Ya, solito. ya, bueno. Algún día igual me animo, cojo un vídeo y te hago un dúo y le intento. Pero bueno, os vais a reír mucho conmigo porque es que yo nací con dos patas izquierdas. Yo lo No, mío, sí, supieras sí. que yo también era así, pero de pronto así es que en la chamba uno como que escucha la música y lo otro, ¿no? Y la vibra, lo otro, y no es por nada, pues, o sea, tú escuchando música le transmite buena vibra al perrito y el perrito está más tranquilo. Por eso a veces las personas me preguntan a mí y me dicen, oh, wow, ¿cómo haces tú para que los perros se queden tranquilos? Hay veces que llegan con actitud agresiva, ¿no? Y de momento a otro nosotros full energía, full música ahí, y wow, cuando vienes a ver, el perro está chévere, tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros le transmitimos esa buena energía, porque nosotros estamos cargados de buena energía y no es por nada, los perros trabajan por aura también, es algo así. Claro, claro. Es Entonces, nosotros siempre nos la vivimos cuando estamos cortando, chévere, o sea, como que estamos en lo de nosotros. a disfrutar y a relajarse, que es lo que toca. Bueno, relajarse trabajando, porque en el fondo es eso, trabajas, te diviertes y los perros también al final aprenden a comportarse, ¿no? Sí, de hecho que sí. Pero sí, verás que mis perros vienen acá, sí, a veces unos que otros agresivos, pero ahí lo dejamos un ratico, ¿no? ¿Qué quieres escuchar? Ozuna, Bad Bunny, algo, salsa, merengue, ya vamos, pensivo. ¿Qué es mejor? ¿Merengue o bachata? ¿O cuál? ¿Cuál es la que más te funciona? Es que tengo una peluquera aquí que se llama María, que les canta nanas. ¿Sabes? Las canciones de los niños pequeños. Ajá. Y me hace Bueno, mucha gracia. uno prueba, pues, uno prueba también, ya, y ver bien del perrito como si le gusta o no. Pero no es por nada, influye mucho, la verdad. Aunque parezca mentira, sí influye un montón. Porque Ah, imagínate, si estás tenso, no le transmite esa buena energía al perro, se te pone, te estresas con el perrito, ay, ¿para qué? En ya, cambio, yo me nosotros, haría. a lo más agresivo así, venga para acá, mi compa, vamos a bailar, venga, y ya se tranquiliza. Oye, una cosita. ¿Y cuánto hace que eres peluquero tú?
Mira, ya, a ver, como 7 años más o menos. 7, 8 años. 7 años. O sea, claro, metido de lleno así, trabajando como que más profesional, con unos 5 años más o menos. Muy bien. Ostras, pues la verdad es que para 5 años, por cierto, he invitado a Alejandro de Copets, Alejandro, que ha pedido entrar y como los dos lo apreciamos un montón y yo fue gracias a Ecopets que empecé mi proyecto, le tengo especial cariño, así que le he invitado a unirse con nosotros. Y te diría, ¿y aprender? ¿Cómo aprendiste tú? ¿También con vídeos online o cómo aprendiste? mira, a ver, es algo muy curioso la verdad, porque mira, mi mamá ya en Venezuela tenía su veterinaria y todo chévere, y yo veía a los chicos cómo cortaban, ¿no? Y me llamaba la atención eso de la tijera. Llegaba a la universidad y yo veía como los chicos con esa tijera. Y yo agarraba, veía como ellos hacían también, así como yo, ¿no? Pues me sacaba el tic y lo otro, y yo, me gustaba la cosa y comencé a cortar, a cortar. Pero claro, no tenía como que cursos así, después sí fue que comencé a hacer cursos, pero lo más básico así. Una vez de ahí, cuando yo llego acá al Perú, es que yo me meto de lleno en esto como tal, y así comencé a hacer cursos y eso, ¿no? Preparar un poco más. Pero lo que sí me llama más la atención es la parte como que creativa, ¿no? Eso es lo que De me hecho, llama más. ¿Ah? conozco a una persona venezolana que es profesora allí, que yo la aprecio un montón, que no sé si la conoces, se llama Tati Orizondo. ¿Cómo? Tati Orizondo o Ozondo, ahora no me acuerdo si lleva la I o no. Tati, No, ¿no te suena? no, de acá de Perú. No, es venezolana. Tati Elizondo, Sí, Ah, exacto. eh, sí, que ella es tiene un de Venezuela. peluquería canina. Sí, muy Sí, reconocida ella, sí, 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 sí. sí, sí, lo sé. De hecho, también la entrevisté, no sé si bueno, no sé si lo sabes porque la entrevisté en Instagram y de hecho, si alguien quiere ver todas las entrevistas que he hecho a todos los peluqueros, las tenéis todas en YouTube, porque después normalmente las bajo y las subo en YouTube para así recopilar y tener un poco todo el conocimiento de todo el mundo en un solo sitio. Y te diría que a mí me encanta, estoy en contacto habitualmente con ella y es una persona venezolana que aprecio un montón. ¿Y en Perú, con quién has estado más o menos en contacto? ¿Con quién has estudiado? Mira, de acá he hecho con grupos internacionales como Víctor Rosado, que es muy bueno, ¿no? Sí. Mm. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? He estado con Giovanni, que es un groomer también muy bueno. Oye, pero con Víctor Rosado, ¿qué has hecho? ¿Porque has estado en competición o porque Víctor No, Rosado es sobre todo competición muchas veces? un curso de pichón, Vale. sí. Y bueno, y también aprendí un montón, de que no te terminaba de contar, también en Pelapet. Ese era un montón. Ahí donde yo me vacilaba y agarraba, me sentaba tranquilito ahí, vamos a ver acá, a aprender a cortar. Y yo, y no es por nada. Y ya, creo que usted tiene un video, ¿no? Donde le hacen creo que una perrita, algo aquí como una especie de mariposa, ¿no? Ese fue Mm. como que el plus. Y yo dije, wow, yo tengo que hacer esto. Y después me colocaba yo a inventar con los perritos ahí, hacerle la cosa con laca. Y ay, esos perros me quedaban ahí con el pelo de lado, la cosa. Y así sí, fui intentando, 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 hasta que bueno, chévere. Ir a España, por allá, bueno, hacemos un par de videos con todo el Eh, flow. Te digo, estás invitado cuando quieras. Tienes casa y más, si me lo dices con tiempo, perros. Porque yo no sé si tú sabes, pero el perro que ganó Paqui, que sé que la aprecias un montón, es mi perrito. Ajá. Y, Sí, no es por nada. Una de los peluqueros que me gustan así también es ella, así. Corta muy bien, o sea, me gusta así el estilo, eso es lo que me gusta a mí, el estilo libre. Y claro. también te sigo un montón, que creo que lo había mencionado también, que es Andrea Saúl de Chile. Eso, yo quiero ser como ella cuando sea grande. No Te es por queda nada, uno, te yo le queda sigo, uno. ¿Eh? sí, demasiado buena ella. No, hay gente espectacular en este mundo. La verdad es que yo creo que no pierdas la juventud, quiere decir ese tal, porque a veces cuando eres muy innovador, la ventaja que tienes es que puedes hacer evolucionar y los estilos creativos son eso, es creatividad, es tomar referentes, pero es como, yo te pido los referentes porque de hecho los referentes es como tu base, ¿no? Entonces,
aquí en España hay grandes peluqueros. De hecho, en Blog Groomer he entrevistado a muchos, pero siempre intento hacer como una mezcla de entrevistas de grandes peluqueros referentes que ahora mismo la gente más joven no conocéis, pero que son gente que son la base de todo lo que estáis viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en España tienes a Pepe Adán, que es un referente en creativo, ¿vale? Y Pepe Adán también, Todo lo que pues tenga a creatividad, ahí estoy yo, eso me gusta. claro. Y es una persona de la que puedes aprender, o Tara Bell. De hecho, la Tara Bell tengo el vídeo en edición en estos momentos en mi portátil. Quiero decir, es el siguiente que va a salir. Y estuve hablando con ella y es una persona que también, lo que pasa es que publica muy poco. La estoy intentando animar para ver si hacemos un curso o hacemos algo. Pero a ella le cuesta un montón o sea, ¿cómo te diría? Le cuesta hacer clases porque le da como, no vergüenza, pero que le cuesta. Me da como que miedo escénico, algo así, por Sí, decirlo así. exacto. Sí, 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 sí. Es miedo escénico, puramente. De hecho, los referentes, por ejemplo, en España hay gente que lleva toda la vida, porque digamos que la peluquería creativa o asiática, que la llamamos, que no es lo mismo, o sea, sí que es lo mismo porque se hace en un comercial, pero tiene sus normas y sus cosas. De hecho, con una persona muy conocida de este mundo voy a hacer, y te invito si quieres a participar, vamos a escribirlo, porque es lo que te decía antes, tengo un blog que lo que quiero es ponerlo todo escrito, ¿vale? Para que la gente pueda tener como mínimo las bases escritas de lo que es, porque el creativo también tiene sus normas, sus bases, y, y el corte es igual o más difícil que el de un estándar. No es por nada, pero sí, la verdad sí. Sí, Es- porque yo, mira, eso, Diane, yo te digo, el otro día, ayer con Pelapel grabé cómo se hace un corazón, ¿vale? Que lo hicieron de cero. Te puedo decir que se tiraron un buen rato y mira que es una forma sencilla, un corazón, pero se tiraron un buen rato. a veces me pasa, de repente, yo cuando yo comencé a ver a Andrea, ¿no? Yo decía, wow, ¿cómo hace para hacer esas mariposas y eso? Y obviamente, no, del momento agarré, yo dije, la fue a chequear y yo quiero ver, la agarré y comencé a montar. Y de una u otra manera yo le aclaré y le escribí a ella, le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un curso contigo. Mm. Y ya después diciendo los tics, todo eso, ¿no? Mira, Y mira quién te presento. No sé si sabes quién hola, es. ¡Me encanta tu pelo! ¿A que sí? Tiene un rollazo brutal. A ver, date la media vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Guau! ¡Qué pelazo! Mamma mía. La tienes larguísimo, ¿eh? claro, pero es que eso no está activo igual que los perritos, ¿me entiendes? Hay que estar. Nuevo pelazo, me encanta. Pues mira, acaba de grabar con Pelapel. Has estado muy nerviosa. Sí. Sí. No, yo también, no es por nada. A mí me ayudó un montón para yo desenvolverme así en esto, ¿no? Fue esto de TikTok. Porque yo comencé a hacer mis lives con mis compañeros, ¿no? Y lo otro. Y poco a poco como que fui socializando, socializando. Y así, porque yo, pararme, hablar en público, no, yo era así. Y después como que con la música mezclaba lo otro, con lo de mi chamba, comenzamos a grabar, grabar, grabar. Y bueno, hasta ahorita, mira, y ahora. Yo la estoy intentando convencer para hacer directos de peluquería canina. Y mira, podríamos hacer un directo los tres y enseñar algo. Yo me voy a inventar algo. Yo me están viniendo ideas. Yo ya te lo digo. A mí las ideas me fluyen. Remix, algo. Sí, 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 sí. parece perfecto. Y así Sí. como que se ve en la unión, ¿no? Y eso puede ayudar a De todos peluquería. lados del mundo. Claro, sí, porque es que Exacto. hablamos la misma lengua y es lo guay, que podemos compartir, podemos hablar, podemos ver diferentes perspectivas, porque realmente todos hacemos lo mismo y tenemos más o menos los mismos problemas. Y ahí se comparten ideas, ¿no? También nos ayudamos mutuamente, que eso también es lo que se quiere, ¿no? Porque a veces pasa mucho que hay personas que son muy cerradas con esto. Yo, por ejemplo, en esta parte, o sea, yo con mis compañeros, todo lo que trabajo, vamos para acá. Y todos quieren, mira, todos quieren ahora hacer colores, todo eso. Yo le digo, vamos a hacer. Y, por ejemplo, cuando yo grabo mis videos, aparte están ellos también, que me colaboran, porque ellos también tienen ideas. Me dicen, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos. ¡Pum! Y sale la gran idea, y de ahí donde sale todo eso. Pues. Sí, Trabajo bien que todo, porque a veces uno podrá hacer muy bien su chamba y toda la cosa, pero si no tienes un buen equipo de trabajo, pegado.
Bueno, es que yo creo que eso es Oye, vital. espera, le voy a seguir en TikTok. O sea, ¿Cómo que no lo sigues a TikTok? Madre mía, espera. Vale, vale. Ay, espera. ¡Ah, mira! ¡Está en nuestro directo ahora! ¡Se acaba de unir! ¡Ay! ¿Cómo? Ahí se acopla. Espera, Ay, si ¿cómo? quitas el sonido... si quitas- Espera, no sé cómo irme. Espera. Que suena mucho. Espera, voy a buscarle. Te Yo voy a buscar. Yo te iba a decir... He visto que tú trabajas hasta con tu hijo. Sí, lo pongo ahí. Tengo un video con él. Sí, Mira, porque siempre... ¿Pero cuántos años tienes? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? 24. Uy, qué joven, si eres un cachorrito. Sí. Sí, yo estoy cachorro, recién tengo la vacuna parvovirosis, nada más. Hacer la quíntuple. Yo pensaba que sería más o menos de mi edad, pero Pues jope, no. soy una vieja. No. Me cago en la leche. Por eso le digo que tiene A que ver. evolucionar y tiene que hacerlo como... Ella también le sigue un montón de gente en TikTok. La verdad es que es una persona... ¿Cuánta gente te sigue en TikTok? Se llama La Petit Pelú. Pues Petite nosotros somos Pelú. ahora mismo 52.800 seguidores. Mm. Ah, pero si tienes. Es Pero poco. ya normal, mira, ¿sabes qué? Ah, bueno, como dice Nuria, no, esa es una buena idea, como que, mira, ¿sabes qué? Se hace un grupo, ¿no? Y coordinamos, oye, ¿qué tal si hacemos un directo un día? Y así, como que tanto te ayuda a ti como me ayuda a mí también, o sea, en cuanto a seguidores, mis seguidores te ven a ti, te siguen a ti, los tuyos me siguen a mí, y viceversa, pues nos ayudamos así. Claro, Totalmente. claro. Es que... En un curso también te ayuda un montón, por Pero, ¿qué barbaridad es esta? Sí, de hecho, O sea, increíble. de eso íbamos a hablar. Te voy Es que acabo a de seguir, te voy a seguir. Acaba de ver los perros anudados, que de hecho es el tema para lo que hemos quedado, de hecho. Yo ahora estaba haciendo una primera fase para conocerle y para que... Porque tú haces un montón de vídeos, pero también para que la gente te conozca. Y la última pregunta que tengo, digamos así, de general, es tú en tu peluquería, ¿cuáles son los perros que más te vienen o que atiendes habitualmente? Mira, ¿qué pasa? Yo estoy en la zona de acá del Cono Norte y Cono Sur, por ejemplo. Acá en el Cono Norte sí hay como que no hay muchos perros así de variedades de razas así. Por ejemplo, acá lo más que todo se ve son Shih Tzu, Schnauzer, sí hay sus poodles, su otra cosa, pero sí, no, o sea, por ejemplo, ahorita estamos en eso de educar al cliente, ¿no? Porque por eso son uno de mis videos, ¿no? Por ejemplo, cuando me los traen así, de esa manera, por ejemplo, les doy la opción de que se les puede rescatar el pelaje, todo eso, ¿no? Y de concientizar, ¿no? También. Y yo de ahí, por ejemplo, yo le explico, ¿no? Que, por ejemplo, un perro así todo motoso le causa problemas de piel y todo eso, ya porque la piel no está ventilada ni nada de eso, ¿no? Pues, Mira, y hice un vídeo. Sí, dígame. Hice un vídeo con el especialista más grande que hay en dermatología canina en Europa, ¿vale? Que se llama Dr. Carlos Vic, ¿vale? Que si alguien te dice alguna cosa, porque los peluqueros todos nos dicen, ay, es que no hay que bañarlo muy a menudo, ay, es que se puede cortar, no pasa nada, el sol no le pasa nada, envíale ese vídeo que o sea, porque no se lo vamos a decir nosotros, se lo va a decir el veterinario, dicho por él. Eso de dejar a un perro con todo es hacer apuestas para llegar al veterinario al cabo de unos años. Y te va a costar más caro que la peluquería canina. Exactamente, porque muy aparte, entonces eso es lo que se quiere, que no se rape el perro. Y por ejemplo, ellos tienen otra teoría también, de que por el calor, no, obviamente que no. Y yo me encargo de eso, yo le explico el por qué. De Yo hecho, le digo, sí, dígame. vamos a hacer con María, porque ella explica esto súper bien. Saca una tabla y te lo explica, pero de pe a pa, hasta te hace un dibujo para que lo veas. Y te explica el principio por el cual eso que creen estas personas es erróneo. Así que, sí, Mira, y sí. sería bien chévere, porque yo manejo un gran público de acá, y sería como que chévere que se lo pudiera decir a otra persona también más, para educarlo más que todo. Y sería un gran aporte también, ¿no? Con nosotros acá en Perú. De verdad que Genial. sí, muy Pues también. puedes considerarlo hecho. Es más, te voy a hacer cortes de vídeo, ¿vale? Y te voy a etiquetar, ¿vale? Para que, de mi vídeo de Carlos Vic, ¿vale? Para que si quieres puedas compartirlo, porque ya no es solo los peluqueros caninos, ¿sabes? Es que es una cuestión
de los perros, de la salud y de la higiene del perro. O sea, que no es que lo diga un peluquero, ¿sabes? Es que está probado que dermatológicamente eso es malo, tanto el tener nudos como el raparlos en exceso y mucho menos porque tengan calor, porque es una falsedad. Sí, por eso le daña el folículo piloso y aparte los rayos ultravioleta también, eso le afecta un montón. La piel del perro es muy sensible. Claro, más, 7 veces más. Yo, por ejemplo, ahorita he logrado, por ejemplo, cambiar un poco, bueno, un poco no bastante, ¿no? Esa mentalidad que se tenía. Por eso es que bueno, ya yo rapo un perro cuando es un caso muy, muy, muy extremo y claro, siempre le pregunto al veterinario, oye, de la mano de él siempre trabajo, oye, ¿qué tal, qué te parece, Doc? Si, ¿cómo le ve? ¿Le puedo rescatar el manto, tal cosa? Ya, él me da la última voz, chévere, procedemos. Pero hay casos como que sí, sí lo hago, ¿no? E incluso estamos haciendo eso trabajando de la mano de Copet, vamos a hacer un video con un perrito al azar de la calle, ¿no? Para rescatar el manto. Vamos a hacer un rescatado del manto, bien chévere, para que no sé, Eso, para de hecho, que no hay que a los perros también tienen derecho a tener flow, tienen derecho a estar bonitos, ¿no? Y para que vean, no es por nada, tú cuando encuentras un perrito así de la calle, ¿no? Me ha pasado ya, porque ya yo hice uno, tú lo encuentras todo triste, así, y cuando tú le haces así, todo su trabajito, lo dejas bien lindo, de una u otra manera ellos te lo agradecen, nada más con la cara que te pone, esa vibra que tú le das y todo eso, los perros chéveres, y eso no hay sí, nada más. sí. Son aparte súper agradecidos. Es que realmente con el amor que nos dan nos debería dar vergüenza tratarlos tan mal. Si voy a poner un ejemplo de una persona, si tú te pasas, ya no te digo un mes, ¿vale? Pero 2 semanas sin lavarte el pelo, ¿cómo te sentirías? Ya no te digo si tuvieras nudos, ¿vale? Realmente es que me parece increíble el nivel que llevamos, pero de hecho es lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa, nosotros en concreto voy a hablar de España, ¿vale? Porque Europa hay como dos diferencias, ¿no? El norte de Europa ya lleva mucho tiempo más adelante que nosotros, pero nosotros hace como unos 10, 20 años estábamos igual que vosotros, en el sentido de que mucha gente pues traía al perro 1 o 2 veces a la peluquería. Lo que pasa que es verdad que aquí ha empezado a haber peluqueros muy, muy buenos que han empezado a educar a la población y hacerles entender que no es una cuestión de que te guste o no te guste, es una cuestión que hazlo, lava el perro en casa, llévalo a la peluquería, hazlo como quieras, pero hazlo. No puedes dejar a un perro 1 año o 6 meses sucio en tu sofá, porque es que es O una sea, cuestión. la típica, me fui de viaje, lo dejé ahí una semana y cuando llegó estaba 6 meses. sí, y pasa. Pero felizmente, bueno, ahorita recién aquí en Perú como que es que está creciendo todo el mundo de la peluquería canina, ¿no? Como tal, y chévere, pues. Y bueno, y como le digo, pues está buena la iniciativa que de parte tuya, ¿no? La que tienes, ¿no? De unificarnos y todo eso, sería muy agradable, Es la lo que te verdad. decía, mi objetivo es ayudaros a vosotros a alcanzar el nivel. O sea, yo lo que estoy haciendo, mira, ahora voy a hacer, que ya lo estoy haciendo, ¿vale? Un curso para corregir posturas y ayudaros a encontrar cómo, por ejemplo, cuando se te engarrotan las manos y tienes las manos de tanto trabajar que te duelen y tal, ¿qué puedo hacer para descenderlas? Por ejemplo, cuando estás en la peluquería y estoy grabando a personas que se ve, trabajan bien y de repente hacen un perro y hacen así. ¿No? Y claro, se tiran como un buen rato así y después es como que las cervicales, ¿qué hago, no? Pues estoy con una amiga que es fisio, que es muy conocida como fisio, ¿vale? Y me está ayudando pues estamos cogiendo fotos y vídeos y los estamos poniendo puntos para que veáis por qué os hace daño y después os diremos cómo corregirlo. Y ahora he empezado una nueva de seguridad laboral, porque, bien, eso también es súper importante para los peluqueros, la seguridad laboral, porque a mí también me encanta rescatar a perritos como lo que vamos a hacer en Ecopets. Pero ahí tenéis que hacer una cosa y que espero que también la hagas, y es ponerte cascos para los oídos, porque si no la salud auditiva a la larga se te va a ver afectada. Ahora igual no, pero con los años vas a tener un problemón. La salud de la vista, porque los pelos entran por los ojos y hay, sobre todo si haces cocker, los pelos del cocker se enquistan y te pueden hacer un montón de daño aquí y en las uñas. A muchos peluqueros les ha pasado dentro de Ya, las uñas. eso me está pasando y hay problemas con la vista también. Y, y hay peluqueros que dejan de poder respirar bien porque tienen como una bola de gato,
porque hacen a perros con doble manto, porque si haces un caniche normalmente no te pasa, pero si coges No, un husky y lo secas y empieza a salir Navidad, si no te pones una mascarilla vas a tener problemas de respiración y te va a llegar a donde no quieres que te llegue el pelo. Entonces, estoy haciendo vídeos de seguridad para vosotros. Y es que mi objetivo es que vosotros trabajéis mejor. de verdad que qué buena, pero muy buena iniciativa tiene. Eso está demasiado chévere, 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 Y yo chévere. encantada de conocerte porque además es que me encanta trabajar en equipo, me encanta trabajar con peluqueros de todo el mundo porque realmente yo cuando empecé a hablar con, con Alejandro es porque he buscado en cada país, y para que veáis que esto no es nuevo, os vais a mi YouTube y veréis por países. Peluqueros caninos de Chile, peluqueros caninos de Bolivia, peluqueros caninos de Perú. He entrevistado a gente de todo el mundo porque el objetivo es que nos unamos todos para compartir las cosas que hacemos y que nos pueden aportar en el día a día. Porque realmente nosotros siempre, es lo que decía antes cuando estábamos en el otro lado, ¿no? Es como, los peluqueros nos preocupamos un montón del perro, pero ¿quién se preocupa de los peluqueros? Yo me preocupo de los peluqueros. Yo voy a ser un poco mala porque voy a decir, deja de preocuparte del perro y preocúpate también de tú. Porque hacemos mucho hincapié en no levantes la pata para el peluquero, pero ves a peluqueros trabajar y los ves en unas posturas que parecen, ¿sabes? No sé si sabes ese juego que te tienes que poner y que tienes que tocar Sí, los... no, Sí, también tengo tijeras, sí, pues exacto, eso. Y está muy guay cuando tienes 25 años, pero cuando llegues a según qué edad vas a empezar, uy, uy, au. sí, de por sí ahorita, sí, de por sí a veces me da la chiripiorca a veces. Porque a Vale. veces me duele la espalda y todo eso, eso sí es verdad. Y uno tiene que Y estar pendiente. una pregunta, porque ¿tú por qué crees que la gente te llega tan mal? O sea, porque en, en Europa dices que, porque hemos hablado antes de entrar a esta entrevista y me dices, no, no, es que en Latinoamérica, en concreto en Perú, es como que llegan peor que en Europa. ¿Por qué tienes esa idea? Que le traen más perritos a uno acá a la Bueno, veterinaria. como que en vuestro caso llevan como más sucios, menos mantenidos, porque esto es una discusión que también he tenido con otra gente. Lo mismo, por lo que recién esto se está levantando, ¿no? Antes como que ya, mira, un corte rapado, el corte schnauzer y ya, ahí quedaba. Pero ahorita como esto está evolucionando ahorita, ¿no? Los peluqueros también se han educado más, ¿no? Se han preparado, han hecho cursos y todo eso, ¿no? Ya ahí por lo menos ya ven el problema que le ocasiona, por ejemplo, rapar un perrito y todo eso. Y ya como que la gente no le ofrecían otro tipo de corte o X cosa, ¿no? O educarlo, ¿no? Educación para el mismo cliente. Ya normal, o sea, lo rapaban y listo. Porque como Mira, no va le a ser decían, mi siguiente pregunta. Vosotros habéis enseñado, o sea, tú a los clientes, porque hay muchos peluqueros aquí en España que lo que hacen es que cuando un cliente llega a mi casa, o sea, a mi casa o llegaba a mi peluquería y veía que tenía problemas de nudos, lo que hacía era, primero le hacía la peluquería, pero después le enseñaba cómo usar el peine y el cepillo, ¿vale? Y le decía, mira, para que no te vuelva a pasar esto, tienes que hacer esto. Y se lo enseñaba yo físicamente en la peluquería. ¿Vosotros también lo hacéis esto? ya vaya un momento. Vale. Ya, ahora sí. Que yo a mis clientes, yo cuando veía que tenían mucho nudo, yo Ok. cogía y les enseñaba, les ponía su perro encima, le decía, mira, a tu perro lo tienes que cepillar así, le enseñaba los materiales para hacerlo bien y entonces pues yo les cepillaba y les pasaba el peine y le decía, ¿ves? Así sé que no hay nudos y se lo enseñaba. Vosotros, la gente que os trae los perros está, digamos, abierta a hacer este trabajo o no los ves? Hay unos que no, pero como te digo, poco a poco a mis clientes, los míos, yo los he educado y ahorita sí ya, chévere. Y también ven el cambio que le hacen a sus perritos también, ¿no? Dicen, wow, chévere. Y no es por nada, también por ejemplo con mis videos, ¿no? Siempre me llegan clientes de TikTok y me dicen, wow, yo quiero que le hagas esto a mi perro, también me lo traen en las mismas condiciones. Claro, ya y una vez a ellos también le doy su sermón y le digo, mira, ¿sabes qué? Esto para eso se tiene que llevar este proceso, ¿no? Peínalo en tu casa, chévere. Y me ha funcionado porque cuando me lo vuelven a traer, el perrito está chévere. Y yo le digo, la próxima vez te va a quedar mejor y lo otro. Y le digo, no, le explico, tienes un perro súper hermoso, chévere, mira lo que se le puede hacer. Me dice, wow, chévere, nunca me habían dicho esto, lo otro. Simplemente me ofrecían corte cero. Obviamente hay unos peluqueros que te dicen por lo más rápido, ya ven acá, lo rapan y ya. Porque eso también pasa.
Eso Eso te iba a también. preguntar. Cuando un perro te llega en estado de mucho, mucho nudo, a veces optas por recuperar mantos, o sea, para sacarle todos los nudos y dejarle largo, o no quieres sufrir, no quieres hacer sufrir al animal y simplemente cortas. Pero por eso, para eso hay técnica y por eso, para eso uno se preparó, ¿no? Por ejemplo, se Claro. utilizan fluidos, desenredantes. Obviamente uno también evalúa, ¿no? Uno evalúa, como te estaba diciendo, por ejemplo, le pregunto al doctor si es que se puede o no, si hay problemas de piel. Bueno, que por lo general siempre hay, porque ya como la piel no está ventilada, hay humedad, y como acá en Lima hay mucha humedad también, ahí se producen problemas de hongo y todo eso. Y por lo Claro. general, ahorita en verano, la gente está como que se ha pegado mucho el corte asiático, o sea, quieren con la parte que baja y con aquellas patas tubulares. Por eso, por lo general, vas a ver en mis videos casi todo eso, y eso es lo que, ese es como que mi día a día, cortes de Claro. estilo. Por ejemplo, es muy raro que me vaya a llegar un bicho flies acá, o sea, poder si me llegan, si me llegan, pero otros perritos así no. Un comodoro, por ejemplo, no me llega acá tampoco. Si acabé un comodoro, rapas de una vez, no, tiene motas, tiene nudo. O un Kerry Blue. Ajá. Eso, no sé, eso, por ejemplo, esos perritos no se ven acá. Muy raro. O sea, sí los hay, pero uno que otro los tienen así. Y no todo el mundo tampoco le sabe la peluquería, ¿no? Y Oye, por eso es como que está evolucionando recién. ¿y tú también tienes tarifas diferentes en función de cuántas veces al año vienen? O sea, si vienen cada mes una tarifa, si vienen cada 15 días otra, o no tenéis ese tipo de clientes. No, no, por ejemplo, hay unos que vienen, por ejemplo, por baño, por ejemplo, cada 15 días o 20 días, depende también del pelaje, la raza de la mascota y el lugar donde se encuentre, ¿no? Pueden venir de dos veces al mes. Por ejemplo, cada 15 para su baño y ya después para su baño y corte, que le hace su retoque y eso. Y una pregunta también, ¿eh? En ese aspecto, el champú, ¿qué es lo que tú tomas en consideración en cuanto al champú? Porque es verdad que el champú al final es el que hace el trabajo, ¿no? ¿Usas un champú específico para cada perro o simplemente haces como mezclas? No, por ejemplo, en este caso utilizo champú para cada pelaje, o depende de la raza también. Por ejemplo, en mantos lisos uso champú acondicionador de la marca Copes, que es con la marca que yo trabajo ahorita, ¿no? Utilizo eso, aparte mascarillas para el pelaje y todo eso, ¿no? Y si ya, por ejemplo, voy a preparar un perro para corte, en este caso un perro de manto rizo, ¿no? Utilizo lo que es un champú para sacar la suciedad y un tonalizador y ya seguido de eso utilizo un voluminizador para dar volumen. Claro, claro. No, me lo decía más que nada porque, por ejemplo, hay gente que a veces utiliza champús como para dar más brillo a los blancos o tonos tonificadores que se le llaman, ¿no? O sea, para hacer más blancos el blanco, más negro el negro o más rojo el rojo. Sí, por ejemplo, con los de Coupé, nosotros utilizamos un champú tonalizador que nos Vale, ayuda al pelaje. Sí, por ejemplo, a cada perrito, o sea, depende de su pelaje, se le tiene su champú. O sea, tiene su función cada champú para cualquier pelaje. perfecto. Y en este trabajo que vas a hacer el martes, ¿cómo lo tienes previsto? O sea, ¿tienes previsto qué vamos a hacer? Mira, bueno, primero que nada, el flow nunca va a fallar, el flow lo vamos a meter ahí, eso va a estar de ahí de Eso, primera. eso tiene que estar, eso es un ingrediente, Sí, está claro. este perrito, bueno, vamos a ver, tenemos que coordinar eso junto con Alejandro, a ver, para comenzar a buscar. Creo que voy a hacer un directo también buscando el perro al azar para que la gente vea que lo que lo estamos haciendo es al azar, no es un perrito como para ganar seguidores ni nada de eso, No, sino para ayudar a los perros para sí, simplemente. exactamente, y dar iniciativa también a los demás peluqueros, también que lo hagan, ¿no? Porque Claro. eso de una u otra manera ayuda a concientizar y a educar a los clientes, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. vamos a hacer esto de esta manera. Vamos a buscar el perro al azar, ya después lo vamos a traer, lo traemos acá a la sala de grooming y ya de ahí le comenzamos a realizar sus desmontados con los productos, ¿no? Y ya después ahí vemos qué le podemos hacer, ¿no? Ya, si encuentro uno de panto rizo, O chévere. sea, que es como un poco sorpresa, no sabemos al final ni qué perro, ni cómo va a estar, ni qué nos vamos a encontrar realmente.
No, no, es de repente, es como, es de repente del ánimo. De repente lo veo así, ¿no? ¿Sabes qué? Tú te pareces a Ozuna, te pareces a Bad Bunny, no sé, te cae este corte y lo otro y ya, lo monto. Oye, te iba a preguntar también una cosa, porque yo veo que tú llevas las extensiones y tal. Tú en el tema color, ¿eres pro? Entiendo que sí, que te gusta el tema de coloración, pero ¿cómo lo ves el tema color en tu país? Eso sí es otra controversia más, porque ¿qué pasa? Este, las personas dicen que ellos que son animales, que yo no sé qué el otro, que yo no sé qué el otro, y comienzan a hablar y para de contar y toda la cosa, ¿no? Porque como te digo, recién está entrando esto acá. Ahora yo les digo a ellos, hay unos me dicen que por los colores en su cola se pueden estresar, un montón de teorías, de ideologías que tienen ahí. Yo les digo, pero yo veo, por ejemplo, la gente cuando ve el perrito, lo ve en la calle, o sea, pero lo ve el perrito, pues se sorprende y dice, wow, qué bonito, ¿no? ¿Y qué le estás transmitiendo tú al perrito? Buen Una rollo. Sí que le buena. gusta. Y obviamente, yo te digo a ti, Nuria, te ves hermosa, tú te sientes chévere, te le elevas, ¿no? ¡Wow! Bien. Y eso mismo también pasa con los perros, pues, ¿me Sí, entiendes? es verdad. Bueno, y que la Y, peluquería mejora y mucho la relación con el dueño, porque si tú tienes al lado un perro que huele mal, es como dices, va, quita, quita, que no puedo más, la nariz no puede, ¿no? En cambio, si tienes un perro bien, es como que lo agradeces, te apetece pero sí, tocarlo. siempre hay como que hay personas como que sí y como que no, pero más tengo que, o sea, al principio sí, la gente como que, wow, ¿qué es esto? Pero ahorita sí ya lo están aceptando ya, es normal. Y ahorita mismo me llegan bastante, pero para colorimetría. Claro. Bueno, eso Era también dos o tres. Sí. poco a poco, porque realmente esto es algo que yo creo que está costando en todo el mundo, excepto en Estados Unidos y en Inglaterra, que Ah, no, los colorean de pe a pa. ¿Lo has visto? sí, en Estados Unidos no, se le echan color hasta de las uñas, todo. Todo, todo. Es que yo ahí ya es un poco como, un poco demasiado, más que nada por el tiempo que tienes que dedicar a hacer todo eso, porque yo he visto cómo se hace y realmente dedicas mucho tiempo a hacer cada capa y tal, entonces, no sé, pero a mí un toque de color, es más, te voy a pasar el vídeo. Tengo un vídeo a Paqui Ortega comiéndose el color para demostrar que no es tóxico. Es que eso yo mismo me digo a las personas, pero yo ahorita la gente lo aceptó. Ahora sí quieren el flow, ¿no? Ah, porque ven su perro, ven el otro perrito caminando con todo el flow que se parece a Karol G, se parece a Becky G, parece a la otra. Ah, ¿quieres tu perrito ahora sí? Ahora sí. Y me ha pasado que muchos me lo han restregado y me dicen, no, y cuando ven, ah, pero yo te conozco. Ah, tú no decías que no el color. Ah, ya ahora. Pero claro, uno les ellos piensan que es tóxico, ¿no? Pero obviamente yo también me he encargado como que de educarlos. Mira, nosotros utilizamos estos productos, le explico todo, ¿no? Pues para que estén empapados bien del tema. Una pregunta, una última pregunta que tengo para ti. ¿Tú tienes perros? Que no te lo he preguntado antes. ¿Qué perros tienes? Mira, yo tengo una bulldog inglés ¿Sí? y esa perrita, yo también yo decía, wow, yo no tengo ni siquiera un poodle, yo trabajo con peluquería, yo no tengo ningún perro, nada, para hacerle peluquería. La agarró color, Ay, claro. video. Claro, claro. Bueno, te puedo decir una cosa. Tú tranquilo que siendo peluquero te va a llegar al final muchos perros. Mejor que tengas de momentos pocos porque al final vas cogiendo perros y después también es un trabajazo para los peluqueros. Y te lo digo yo que yo tengo tres y al final es como que tus fines de semana es más trabajo. O sea que tampoco, si me permites un consejo, ¿eh? Ya, tranquilo. Bueno, por ejemplo, yo con mi perrita así, yo agarraba, tenía todo, bañaba a todos mis perros acá, y mi perrita 15 días la bañaba yo. Y a veces mi novia me decía, ¿sabes qué? Tu perro, llévatelo para que lo bañe, me decía. Para los demás si lo baña y ella no. Pero después sí le comenté el color y todo eso. Qué bien, qué chulo. Tengo ganas de verlo. Bueno, es que no. Bueno, claro, no me he visto todos tus vídeos, pero supongo que seguro que hay algún vídeo con tu perro. Lo que pasa que igual no sabía que era tu perro y no he hecho la relación. No, sí, después te paso el video para que lo veas. Sí, te lo pasaré. Bueno, es más, es un vídeo que tengo que subir de Bucky que se está comiendo el de esto, iba diciendo. Para que veas que También no es tóxico, taca, 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 y se está poniendo ella.
Hay que hacer un challenge comiendo colores. Sí, sí, sí. Además, yo te digo, a Paqui la tengo que ver un día y si quieres también miraremos. Yo me he tomado muy en serio lo que me has dicho de hacer más directos. Ahora voy a convencer a María que la tengo aquí fuera para que fijemos de un día para hacer la clase, su clase de dibujo de cómo, por qué no debes pelar al perro y por qué el perro no pasa calor teniendo el pelo entero, ¿vale? Bueno, porque así yo invito a todo mi público también para que entiendan, ¿no? El porqué de no rapar a los perritos. Y sí, por ejemplo, cada cosita podemos ir haciendo, como por ejemplo, cómo mantener un perrito en casa, ¿no? Para que tampoco nos lleguen en esas condiciones a nosotros, ¿no? Porque a la final es bastante trabajo y dedicación y tiempo. Eso requiere tiempo. Por ejemplo, yo me he podido pasar hasta mediodía quitándole los nudos a un perrito. Claro, obviamente se puede hacer más rápido, pero por eso que está la piel ahí, o sea, para no causar irritación ni nada de eso. O sea, Bueno, lleva su tiempo. yo tengo un truco que te lo puedo enseñar, que a mí me lo enseñó una persona muy conocida que se llama Ana Bardisheva, para peinar sin tocar la piel. Que está muy bien, realmente me lo enseñó ella. Y es algo que cuando tienes que cambiar es complicado, ¿vale? Porque al principio lo haces sin pensar, pero un día te lo enseño, un día que te lo enseño y a ver si esto. Ya te digo que hay mucho por compartir y te agradezco un montón que me hayas invitado y que hayas aceptado mi invitación. Y te digo, tengo un montón de ganas ya de hacer este vídeo el martes. Espero que la gente que lo espere también y que se divierta con nosotros con los directos y que cuando quieras y que vamos a organizar más directos, eso fijo, cuenta con ello. Sí, eso me parece, bueno, también estoy agradecido contigo, ¿no? Por la oportunidad también, ¿no? Y por tus ideales que tienes, de verdad, como te digo, nuevamente, me parece muy, muy buena idea, ¿no? Como te digo, deberemos crear como que dice un grupo, ¿no? Interno y ahí coordinando, ¿no? Mira, ¿sabes qué tal día? Por ejemplo, le toca a Bolivia, le toca a Venezuela, le toca a Perú, le toca a Chile y así viceversa, ¿no? Y así Hecho. poco a poco vamos evolucionando con esto y educando a los clientes también, ¿no? Sí, Y también hecho. a nosotros mismos nos sirve como que compartir ideas también entre nosotros. Mira, el otro día entrevisté a Gise Creative, ¿lo conoces? Sí, 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 de Chile también. Pues también podríamos compartir con ella y hacer un TikTok en directo y compartir también un poco las ignorancias, digamos, en el tema de coloración, porque ella es especialista en ello también y podríamos igual compartir. Tú no te preocupes, que esto, si quieres, lo hablamos tranquilamente y vamos poniendo, podemos hacer un calendario mundial. Mira, queda de bien. Yo, ¿sabes qué quería hacer, Diane? ¿Sabes qué quería hacer? Yo ahora os lo cuento, ¿vale? Pero yo mi TikTok no me da para eso, ¿vale? Pero si algún día mi TikTok da para eso, yo ese dinero lo que quiero hacer es peluqueros por el mundo. O sea, quiero coger e irme a tu casa, a la casa de tal persona y hacer un peluqueros por el mundo. Una vez que lo dije, todo el mundo me decía, sí, 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 pero claro, es como bastante dinero hacer un peluqueros por el mundo. Pero si esto Pero sí se empezamos una marca o algo, que puede, sí se puede. Hay una ideita, pero después te la paso por interno, pero yo creo que sí se puede. hecho. Diane, nos vemos el martes y con muchísimas ganas ya de volverte a ver. Y a Sí, todos, un beso y que vas a estar aquí muy pronto y yo contigo. O sea, me ha encantado, me has encantado. María está por aquí también. A ver si se viene, que es que no la has visto, pero vete aquí, María. ¡Adiós! Yo también llevo peinado de perro. Oye, ya te hemos liado. Que nos tienes que hacer tu explicación con la explicación de por qué no se debe cortar el pelo corto. Con tu... Ah, con dibujitos, y es que se lo hago a los clientes, en plan, con dibujitos, el efecto que le da el sol, cuando hay mucha muda, soy muy friki, les dibujo eso, les dibujo el pelo a la hora de, ¿por qué no rapar un perro de doble capa? Todas esas cosas, y la gente flipa, es como en plan de, wow, y muchos peluqueros me dicen, es que nunca me lo han explicado así, digo, y fíjate que es sencillo. Pues nada, tenemos que hacer un directo los tres y nos los hay que explicas hacer así. hay que hacer un directo con eso también, sería muy bueno, como que cada quien va a aportar de cada peluquero va a hacer un aporte, ¿no? También. Sí, 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 Buena sí. idea. Además, les sirve a peluqueros y a particulares también. Sí, María, exactamente. ahora hablamos y quedamos en el Venga, día. Tú no vale. te preocupes, que yo ahora no salgo de aquí hasta que no me dé el día y la hora y te la cuento
y así ya nos ponemos a trabajar en ello. Y hacemos un planning de peluqueros por el mundo sin viaje. Parece excelente. Hecho. Besitos. Ya quedamos, pues. Bueno, Mucho, vaya, pues. mucho flow. Ya, me voy a entrenar a bailar. La próxima vez me voy a entrenar a bailar. A ver. Claro. Adiós, vamos. Chao. Chao.